Elena Martínez estaba sentada en la pequeña sala verde detrás del estudio de televisión. Le temblaban las manos. No dejaba de mirar el reloj de la pared. En 30 minutos, entraría al escenario más grande de su vida. La joven de 17 años tocaba el piano desde los 5. Su madre, María, limpiaba oficinas por la noche para pagarle las clases de piano. Su padre, Carlos, tenía 2 trabajos para comprarle su viejo piano vertical a un vecino. Cada dólar que gastaban en música significaba menos dinero para otras cosas. Elena recordaba el día que trajeron el piano a casa. Estaba rayado y algunas teclas estaban atascadas, pero era suyo. Pasó sus deditos por las teclas y sintió que algo mágico ocurría. Los sonidos que salían la llenaban de alegría. Durante 12 años, Elena practicó todos los días después de la escuela. Mientras otros niños jugaban videojuegos o veían la televisión, ella se sentaba al piano. Sus dedos se fortalecieron y se volvieron rápidos. Su maestra, la señora Chun, dijo que Elena tenía un don especial. Podía escuchar la música de una forma que la mayoría de la gente no podía. El año pasado, Elena participó en el concurso nacional de piano juvenil. Más de 3.000 jóvenes pianistas de todo el país se presentaron. Solo 20 llegaron a la ronda final. Elena fue una de ellas. Cuando anunciaron su nombre como ganadora, no podía creerlo. Sus padres lloraron de alegría. El premio era algo con lo que Elena solo había soñado. Aparecería en Maestros y Prodigios, el programa de música clásica más famoso de la televisión. Millones de personas lo veían cada semana. Los mejores músicos jóvenes del mundo actuaban en ese escenario. Y ahora Elena sería una de ellos. Pero también había algo aterrador en el espectáculo. El juez principal era el maestro Víctor Klov. Era uno de los compositores y directores de orquesta más famosos del mundo. Había escrito sinfonías que se interpretaron en salas de conciertos desde Nueva York hasta Moscú. Había ganado todos los premios musicales importantes que se podían ganar. El maestro Klov también era conocido por algo más. Era muy estricto con los jóvenes intérpretes. No era fácil de elogiar. Si alguien tocaba mal, le decía exactamente qué le pasaba. Algunos jóvenes músicos habían llorado en su programa. Otros habían dejado la música por completo después de que los criticara. Elena sabía todo esto cuando aceptó participar en el programa. Pero también sabía que esta era su oportunidad. Si al maestro Klov le gustaba su forma de tocar, podría cambiarle la vida por completo. Podría entrar en las mejores escuelas de música. Podría tocar con orquestas famosas. Podría ganar suficiente dinero para que sus padres ya no tuvieran que trabajar tanto. Los productores le habían dicho a Elena que podía elegir la pieza que quisiera. Eligió la Badnau de Chopin en sol menor. Era una de las piezas más difíciles que conocía, pero también una de las más hermosas. La música contaba una historia sin palabras. Empezaba suave y triste, luego se volvía furiosa y salvaje, y finalmente terminaba con esperanza. Elena llevaba 6 meses practicando esta pieza. Se sabía cada nota de memoria. Podía tocarla con los ojos cerrados. La señora Chun dijo que era lo mejor que había escuchado. ¿Alguna vez había escuchado a Elena tocar algo? Pero sentada en la sala verde, Elena se sentía diferente a cómo se sentía durante el ensayo. Tenía un nudo en el estómago de preocupación. Le sudaban las palmas de las manos. Olvidaba constantemente pequeños fragmentos de la pieza que se sabía a la perfección esa misma mañana. Su madre estaba sentada a su lado, tomándole la mano. María no dijo mucho, pero Elena podía sentir su amor y apoyo. Su padre estaba en el trabajo y no pudo venir, pero la había llamado esa mañana para desearle suerte. Lo harás de maravilla, susurró María en español. Simplemente toca con el corazón, como siempre lo haces. Elena asintió, pero por dentro sentía miedo. ¿Y si cometía un error? ¿Y si al maestro Klov no le gustaba su forma de tocar? ¿Y si millones de personas la veían fracasar en directo?
Una mujer con un portapapeles entró en la sala. Era una de las productoras del espectáculo. Le sonrió a Elena, pero Elena notó que estaba ocupada y preocupada por muchas cosas. Elena, tenemos que repasar algunas cosas antes de que actúes. El productor dijo, el espectáculo es en directo, así que no hay segundas oportunidades. Subirás al escenario cuando te llamemos. El piano ya está montado y afinado. Tendrás unos 30 segundos para ajustar la banca y ponerte cómodo. Elena escuchó atentamente cada palabra. El maestro Klov estará sentado en la mesa del juez con los otros 2 jueces. Después de que termines de tocar, te dará sus comentarios. Solo escucha con respeto y responde cualquier pregunta que pueda tener. ¿Entiendes? Sí, dijo Elena, aunque su voz sonó más baja de lo que quería. El productor miró su reloj. Salimos en vivo en 20 minutos. Hay un baño al final del pasillo si lo necesitas. Intenta mantener la calma y recuerda que te ganaste tu lugar aquí. Ganaste esa competencia porque tienes talento. Después de que el productor se fuera, Elena se levantó y caminó hacia el pequeño espejo en la pared. Se miró con su mejor vestido negro. Su madre había ahorrado dinero durante meses para comprarlo. Su largo cabello oscuro. Su cabello estaba recogido con pulcritud. Parecía una música seria, pero por dentro seguía sintiéndose como una adolescente asustada. Elena pensó en todas las personas que la habían ayudado a llegar a este momento. La señora Chun, quien le había dado clases gratis cuando su familia no podía permitirse clases. Sus padres, quienes habían renunciado a tanto para que ella tuviera esta oportunidad. Su hermano pequeño, Miguel, quien siempre la animaba, incluso cuando tocaba la misma pieza una y otra vez. Pensó en su barrio. La mayoría de los niños allí no tenían oportunidades como esta. Trabajaban después de la escuela para ayudar a sus familias. Ni siquiera soñaban con tocar el piano en la televisión. Elena sabía lo afortunada que era, y eso la hacía querer hacerlo bien aún más. Un televisor en un rincón de la habitación mostraba el comienzo del programa. Elena observó cómo el presentador presentaba el programa y hablaba de los jóvenes artistas de esa noche. También había otros 3 músicos actuando. Pero Elena era la protagonista porque era la ganadora del concurso. La cámara mostró al maestro Klov tomando asiento en la mesa del jurado. Era un hombre alto, de cabello canoso y mirada seria. Vestía un traje negro caro y parecía muy formal. Elena había visto videos de él en línea, pero verlo ahora lo hacía parecer más real y más aterrador. Nuestra primera artista esta noche es Elena Martínez, decía el presentador en la televisión. Esta talentosa joven de 17 años, de Phoenix, Arizona, ganó nuestra competencia nacional con una actuación que asombró a todos nuestros jueces. Esta noche, interpretó la canción Badno de Chopin para el maestro Klov. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Sus manos volvieron a sentirse frías y temblorosas. Esto realmente estaba sucediendo. En tan solo unos minutos, subiría al escenario frente a millones de personas. El productor regresó a la sala. Elena, es la hora. Elena abrazó fuerte a su madre. Te quiero, mía. María susurró. Toca hermosa. Elena caminó hacia el escenario tratando de recordar todo lo que la señora Chun le había enseñado sobre la actuación. Mantenía la postura erguida, respiraba hondo y dejaba que la música hablara a través de sus manos. Estaba lista para mostrarle al mundo lo que podía hacer. Pero al llegar a la entrada del escenario, Elena no tenía ni idea de que en tan solo unos minutos, su mundo cambiaría de una forma que jamás imaginó. Las luces del escenario eran más brillantes de lo que Elena esperaba. Mientras caminaba hacia el piano de cola, sentía el calor en la cara. El público estaba a oscuras tras las luces, pero sabía que cientos de personas la estaban mirando. Millones más lo veían desde sus televisores. El piano era precioso. Era mucho más grande y brillante que el viejo que tenía en casa. Elena había practicado con pianos como este antes, pero nunca con tanta gente mirando.
Se sentó en el banco y lo ajustó a la altura adecuada. Sus manos tocaron las teclas suavemente, probando cómo se sentían. La voz del presentador provenía de algún lugar en la oscuridad. Damas y caballeros, den la bienvenida a Elena Martínez, interpretando Bad No One de Chopin en sol menor. Elena respiró hondo. Colocó las manos en la posición inicial y empezó a tocar. Las primeras notas salieron perfectas. La suave y triste melodía que iniciaba la pieza fluía de sus dedos como miles de veces antes. Elena sintió que se relajaba un poco. Esta era la música que amaba. Para eso había nacido. El público estaba en completo silencio. Elena no podía verlos, pero sentía que escuchaban. En la zona del jurado, el maestro Klov permanecía inmóvil, con la mirada fija en las manos de Elena. La música se volvía más compleja a medida que Elena tocaba la primera sección. Sus dedos se movían rápida y suavemente por las teclas. Cada nota era clara y fuerte. Una melodía triste se volvía más urgente, más desesperada. Esta era la parte donde Chopin contaba una historia de pérdida y dolor. Elena se sentía segura ahora. El nerviosismo en su estómago se estaba desvaneciendo. Estaba absorta en la música, como siempre lo estaba cuando tocaba mejor. Las luces, las cámaras, el público, nada de eso importaba ya. Solo estaban ella, el piano y la hermosa y difícil música de Chopin. Pero entonces llegó la parte difícil. Aproximadamente a la mitad de la pieza, había una sección que siempre había sido complicada para Elena. La música se volvió muy rápida y complicada. Ambas manos tenían que tocar diferentes melodías al mismo tiempo mientras saltaban por todo el teclado. Elena había practicado esta parte cientos de veces, pero aún la ponía nerviosa. Un punto. Cuando su mano derecha alcanzó una nota alta, algo salió mal. Su dedo resbaló. En lugar del sonido puro y claro que buscaba, hubo una nota áspera y errónea que atravesó la música como un cuchillo. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Intentó seguir tocando, pero el error la había desconcentrado. Su mano izquierda, que se suponía debía tocar a un ritmo constante, comenzó a dudar. Podía sentir que se perdía en la música que tan bien conocía. Un punto, otra nota errónea. Luego otra, las manos de Elena, que habían estado tan seguras y firmes momentos antes, comenzaron a merluza. Cuanto más intentaba corregir sus errores, peor se ponían. La hermosa melodía que había fluido con tanta perfección ahora se desmoronaba. Las notas chocaban entre sí de forma desagradable. Punto. Entre el público, la gente empezó a moverse en sus asientos. Elena oía susurros en el escenario bajo las brillantes luces. Se sentía completamente sola y aterrorizada. Intentó encontrar su lugar en la música de nuevo, pero su mente estaba en blanco por el pánico. La pieza que podía tocar a la perfección en casa ahora era imposible. Sus dedos se sentían gruesos y torpes. Las teclas del piano parecían estar en el lugar equivocado. Finalmente, las manos de Elena se detuvieron por completo. El escenario quedó en silencio, salvo por el sonido de su propia respiración agitada. Se quedó paralizada ante el piano, mirando fijamente las teclas que la acababan de traicionar durante unos segundos. Nadie se movió. Entonces Elena oyó pasos. El maestro Klov se levantaba de la mesa del juez. Su rostro no era amable. Dijo, y su voz se oyó claramente a través del estudio silencioso. Para allá. Elena lo miró. Incluso desde el otro lado del escenario, podía ver la decepción y la ira en sus ojos. Así no era como se había imaginado que sería este momento. El maestro Klov se acercó al piano. Las cámaras lo seguían y Elena sabía que millones de personas estaban viendo lo que ocurría. Sentía la cara roja de vergüenza. ¿Qué? Dijo el maestro Kozlo lentamente. ¿Se suponía que debía ser así? Elena intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Sentía la garganta seca y apretada. Acabas de hacernos perder el tiempo a todos en este estudio, continuó el maestro.
Su voz era fría y cortante. Has hecho perder el tiempo a todos los que nos ven desde casa. Y lo más importante, has insultado la memoria de Frédéric Chopin al destruir su hermosa música. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se esforzó por no llorar. No aquí, no delante de todos. Lo siento, susurró. Conozco la pieza. Puedo tocarla. Solo estaba nerviosa. El maestro Clove negó con la cabeza. ¿Nervioso? Todos los artistas se ponen nerviosos. Los verdaderos músicos aprenden a controlar sus nervios, no a dejar que los nervios los controlen. Lo que acababa de oír no era nerviosismo. Era falta de preparación, falta de habilidad y falta de respeto por la música misma. Los demás jueces de la mesa parecían incómodos, pero nadie intentó detener al maestro Clove. Era la persona más importante del programa, y todos lo sabían. Ganaste una competencia, continuó. Pero las competencias no se tratan de música real. Se tratan de hacer trucos y presumir. La música real requiere algo más profundo. Requiere disciplina del alma y años de estudio serio. Claramente, tú no tienes ninguna de esas cosas. Las manos de Elena temblaban en su regazo. Quería desaparecer, salir corriendo del escenario y no volver a tocar un piano. Pero sentía las piernas demasiado débiles para moverse. Maestro, dijo el presentador con cuidado desde algún lugar. En la oscuridad, tal vez podríamos saberlo, interrumpió Kozlov. Esta jovencita necesita escuchar la verdad. Le han dicho que tiene talento, pero el talento no significa nada sin trabajo. Le han dicho que es especial, pero las personas especiales no se desmoronan en cuanto las cosas se ponen difíciles. Se giró para mirar directamente a Elena. La música no es un hobby. No es algo que hagas por diversión cuando te apetezca. La música es una vocación que te exige todo. Si no puedes soportar la presión de interpretar una pieza en televisión, ¿cómo esperas tener una carrera musical? Elena no pudo contener las lágrimas. Empezaron a correr por sus mejillas mientras se sentaba ante el hermoso piano que ahora sentía como su enemigo. Mi consejo, dijo el maestro Clove, con la voz aún más fría, es que encuentres otra cosa que hacer en tu vida, algo que no requiera verdadera habilidad ni dedicación, algo donde la mediocridad sea aceptable. Porque la música de verdad, no es para gente como tú. El silencio en el estudio era absoluto. Nadie se movió ni habló. Elena seguía llorando sentada al piano mientras millones de personas veían su peor momento. Finalmente, la voz del presentador rompió el silencio. Nosotros, entre comillas simples, ella. Haremos una breve pausa y volvemos enseguida. Cuando la cámara dejó de grabar, Elena se levantó con piernas temblorosas. Podía ver a su madre entre el público, con lágrimas en los ojos también. Elena quería correr hacia ella, pero primero tenía que bajar de ese escenario donde acababa de ser destruida frente a todo el mundo. Pasó junto al maestro Clove, sin mirarlo. Su hermoso vestido negro se sentía estúpido ahora. Su cabello cuidadosamente peinado se sentía ridículo. Todo en esta noche había sido un terrible error. Cuando Elena llegó a un lado del escenario, ya podía oír a la gente del público hablando en voz baja entre ellos. Algunos parecían sentir pena por ella. Otros parecían estar de acuerdo con lo que había dicho el maestro Clove. Elena sabía que para mañana todo el mundo lo sabría. El video estaría por todas partes en línea. La gente vería su fracaso una y otra vez. Harían bromas sobre la chica que creía que podía tocar el piano pero se derrumbó en la televisión. La sala verde. Elena se sentó y lloró más fuerte que nunca en su vida. Su madre la encontró allí y la abrazó fuerte. Pero ni siquiera el amor de su madre pudo quitarle la vergüenza y la vergüenza que sentía. Nos vamos a casa, susurró María. Nos vamos a casa ahora mismo. Pero Elena sabía que incluso cuando llegaran a casa, esta noche la perseguiría a todas partes. Las palabras del maestro Clove se repetirían en su mente para siempre.
Le habían dado la oportunidad de su vida y la había desperdiciado. Dad salió del estudio. Elena tomó una decisión. Nunca volvería a tocar un piano. La música la había traicionado y nunca más permitiría que la lastimara de esa manera. No tenía ni idea de que esta terrible noche era en realidad el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. Habían pasado 3 semanas desde el desastre televisivo. Elena no había tocado su piano ni una sola vez. Cada vez que pasaba junto a él en la sala, sentía náuseas. El piano permanecía allí como un recordatorio de su mayor fracaso. El video de su actuación estaba por todas partes en Internet. La gente lo había compartido millones de veces. Algunos sentían lástima por Elena, pero muchos otros hacían bromas crueles. Creaban imágenes divertidas con su cara llorando y palabras crueles. Elena intentaba no mirarlas, pero era imposible evitarlas por completo. Sus padres estaban preocupados por ella. Elena apenas comía. No quería ir a la escuela porque todos allí también habían visto el video. Sus amigos intentaban ser amables, pero Elena podía ver la lástima en sus ojos. Algunos niños en la escuela susurraban sobre ella cuando creían que no podía oír. La famosa pianista, decían, la que lloró en la tele. Elena pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación con la puerta cerrada. Ya no escuchaba música. No practicaba. Ni siquiera quería pensar en música. Le dolía demasiado. Dot. La señora Chun la había llamado muchas veces, pero Elena no le hablaba. Su profesora de piano había estado intentando que Elena viniera a clases, pero Elena ya había tomado una decisión. Había terminado con la música para siempre. Una tarde gris de jueves, Elena oyó que llamaban a la puerta. Estaba en su habitación haciendo la tarea cuando oyó a su madre hablando con alguien. Entonces oyó pasos que se acercaban a su habitación. Elena, llamó su madre en voz baja. La señora Chun está aquí. Quiere hablar contigo. No quiero verla, respondió Elena. Dile que estoy ocupada. Pero la puerta se abrió de todos modos y entró la señora Chun. Era una mujer pequeña y mayor, de ojos amables y cabello canoso. Había sido la maestra de Elena durante 8 años. Se sentó en la silla junto al escritorio de Elena. No puedes esconderte para siempre, dijo la señora Chun con suavidad. Dot. Elena no levantó la vista de su tarea. No me estoy escondiendo. Simplemente he terminado con el piano. Le dije a mi mamá que te dijera que una mala interpretación no acaba con una vida musical. La señora Chun dijo que todo gran músico ha fracasado en algún momento. No así, dijo Elena. No delante de millones de personas. Y no con alguien como el maestro Club diciéndole al mundo entero que soy terrible. La señora Chun guardó silencio un momento. Luego dijo algo que sorprendió a Elena. Víctor Klov no es un hombre perfecto. Él también ha fallado de maneras que podrían sorprenderte. Elena finalmente levantó la vista. ¿Qué quieres decir? La señora Chun metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. Dentro había viejas hojas amarillentas de papel de partitura cubiertas de notas escritas a mano. Antes de contarte esto, dijo la señora Chun, necesito contarte algo sobre mí que nunca antes te había compartido. Elena dejó el lápiz y escuchó. Cuando era joven, más o menos de tu edad, estudié en Moscú con un profesor muy famoso llamado el profesor Petrov. Fue uno de los mejores profesores de piano del mundo. Muchos de sus alumnos se convirtieron en músicos famosos. La señora Chun abrió la carpeta y le mostró a Elena las viejas partituras. El profesor Petrov tuvo muchos alumnos a lo largo de los años. Uno de ellos era un joven increíblemente talentoso, pero también muy difícil. Era orgulloso y a veces cruel con los demás estudiantes. Se creía mejor que los demás. Elena miró las partituras. La letra era pulcra, pero había muchas secciones tachadas y notas escritas en los márgenes. Ese estudiante, continuó la señora Chun, era Víctor Klov. Elena abrió mucho los ojos. El maestro Klov estudió con tu maestro. Sí, era brillante, pero también tenía problemas.
Verás, tenía un sueño. Quería escribir una sinfonía que lo hiciera inmortal. Algo tan hermoso que la gente lo recordara para siempre. La señora Chun señaló las partituras. Esta es esa sinfonía. Empezó a escribirla a los 25 años. Trabajó en ella durante meses, luego años. Los 3 primeros movimientos eran hermosos. Una de las piezas musicales más hermosas que el profesor Petrov había escuchado jamás. ¿Qué le pasó?, preguntó Elena. Nunca pudo terminarla. El cuarto movimiento, la parte final que completaría la sinfonía, le resultó imposible. Escribía algunos compases y luego los destrozaba. Empezaba una y otra vez, pero nada salía bien. Bastante bien. La señora Chun pasó las páginas, mostrándole a Elena sección tras sección de música tachada. Esto se convirtió en su mayor obsesión y su mayor fracaso. Lleva más de 20 años intentando terminar esta sinfonía. Le vuelve loco no poder completarla. Mucha gente piensa que por eso es tan cruel con los jóvenes músicos. Está enojado consigo mismo, pero se desquita con los demás. Elena estudió la música con más atención. Aunque no podía tocarla, pudo ver lo compleja y hermosa que era. También pudo ver cómo se detenía de repente, como una frase inacabada. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Elena a Dot. La señora Chun sonrió. Porque, querida Elena, creo que podrías oír lo que Víctor Klov no puede oír. Eso es imposible. Es uno de los mejores compositores del mundo. Yo solo soy un adolescente que ni siquiera puede tocar el acordeón sin desmoronarme. El genio musical no consiste en no cometer nunca errores. La señora Chun dijo, se trata de escuchar cosas que otros no pueden oír. Siempre has tenido ese don, Elena. Incluso de pequeña, podías oír melodías y armonías que me sorprenden. La señora Chian sacó más hojas de la carpeta. Eran hojas de partitura en blanco. Tengo una idea. ¿Y si en lugar de renunciar a la música, intentaras algo completamente diferente? ¿Y si intentaras comprender esta sinfonía? No tocarla, sino escucharla de verdad y sentir lo que necesita. Elena negó con la cabeza. Yo nunca podría hacer algo así. El maestro Klov tiene razón. No tengo lo que se necesita para la música de verdad. Víctor Klov se equivocó contigo, dijo la señora Chun con firmeza. Estaba enojado y era cruel, y dijo cosas que no eran ciertas. Tú sí tienes lo que se necesita. Pero más que eso, tienes algo que él no tiene. ¿Qué? Un oído fresco. Un corazón joven que no se ha endurecido por años de críticas y decepciones. A veces, los mayores descubrimientos provienen de personas que no deberían ser capaces de hacerlos. Elena volvió a mirar la partitura. Había algo en ella que la llamaba, aunque temía admitirlo. No sé escribir música, dijo en voz baja. No necesitas saber escribirla formalmente. Solo necesitas sentirla. Siéntate al piano y deja que la música te diga en qué quiere convertirse. Por primera vez en 3 semanas, Elena sintió una pequeña chispa de curiosidad. ¿Podrías tocar las partes que ya están terminadas para que pueda oír cómo suenan? La señora Chun sonrió. Por supuesto, fueron a la sala, donde esperaba el piano de Elena. Elena se sentó en el sofá mientras la señora Chun tocaba los 3 movimientos completos de la sinfonía inacabada de Kozlov. La música no se parecía a nada que Elena hubiera escuchado jamás. Era triste y hermosa, llena de ira y esperanza, todo a la vez. Contaba la historia de alguien que buscaba algo que había perdido. Hablaba de amor y pérdida, de sueños y decepciones. Cuando la señora Chun llegó al final del 3er movimiento, la música se detuvo. Se sentía extraña, como un libro al que le faltaba el último capítulo. ¿Lo oyes?, preguntó la señora Chun. ¿Oyes cómo quiere continuar? Elena cerró los ojos y escuchó el silencio tras el final de la música. Lentamente, muy quedamente, empezó a oír algo. Era solo un susurro de melodía, pero estaba ahí. Toca el final otra vez, dijo Elena. Dot,
La señora Chun tocó los últimos compases del tercer movimiento. Mientras la música se desvanecía, Elena tarareó una suave melodía que parecía surgir naturalmente de lo anterior. Las manos de la señora Chun dejaron de tocar las teclas. Miró a Elena. «Cántala otra vez», susurró. Elena tarareó la melodía una vez más. Era simple pero perfecta, como una llave que encaja en una cerradura que llevaba 20 años esperando. «Elena», dijo la señora Chen con voz llena de emoción. «Creo que acabas de escuchar el comienzo del cuarto movimiento». Elena abrió los ojos. «¿En serio? ¿En serio?» Y creo que Víctor Klov necesita oírlo. Por primera vez desde el desastre televisivo, Elena sintió que la esperanza crecía en su pecho. Tal vez la música no la había traicionado después de todo. Tal vez esto era lo que estaba destinada a hacer. ¿Pero cómo lograríamos que el maestro Klov me escuchara?, preguntó Elena. Después de lo que pasó, probablemente no quiera volver a verme. La señora Chun sonrió misteriosamente. «Déjamelo a mí. Ahora mismo. Tenemos trabajo que hacer. Necesitamos ayudarte a entender esta sinfonía completamente. Y luego, cuando estés lista, le mostraremos a Víctor Klov algo que cambiará su vida para siempre». Elena miró su piano. Ya no parecía un enemigo. Parecía un amigo esperando ayudarla con el proyecto más importante de su vida. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Intentémoslo». «¿Cuándo?» Elena se sentó al piano por primera vez en 3 semanas. No tenía ni idea de que estaba a punto de comenzar un viaje que asombraría al mundo entero. Elena llevaba 2 meses trabajando en la sinfonía inacabada del maestro Klov. Todos los días después de la escuela, iba a casa de la señora Chun a estudiar la música. Su maestra tenía un piano mejor que el antiguo que tenía en casa de Elena, y era fácil. Para escuchar todas las complejas armonías de la sinfonía, Elena solo podía tocar pequeños fragmentos de los 3 movimientos terminados. La música era mucho más difícil que cualquier otra que hubiera tocado antes. Pero poco a poco, día a día, empezó a comprender cómo encajaban todas las partes. La señora Chun le enseñó la estructura de las sinfonías. Le explicó cómo los compositores usan diferentes instrumentos para crear colores y emociones. Le mostró a Elena cómo Klov había escrito temas que se repetían y cambiaban a lo largo de la pieza, como conversaciones entre diferentes voces. «Una sinfonía es como contar una historia», explicó la señora Chun. «Cada movimiento es como un capítulo. El primer movimiento presenta a los personajes. El segundo desarrolla sus relaciones. El tercer movimiento trae conflicto y tensión, y el cuarto movimiento debería resolverlo todo». Elena empezó a comprender por qué Klov no podía terminar su sinfonía. Los 3 primeros movimientos eran tan emotivos y complejos que el final tenía que ser perfecto. Tenía que reunir todos los temas y emociones y darle significado. Pero Elena oía algo que Klov no podía oír. En su mente, oía melodías que completarían la historia. Empezó a escribirlas. Al principio, melodías sencillas, luego armonías más complejas. «Dot». La señora Chun estaba maravillada con lo que Elena estaba creando. «¿De dónde salen estas melodías?», preguntó una tarde mientras Elena tocaba una hermosa sección que acababa de escribir. «No lo sé», dijo Elena con sinceridad. «Escuché el final del tercer movimiento y luego escuché lo que venía después. Es como si la música ya estuviera ahí, esperando a que alguien la encontrara». El trabajo de Elena empezó a correr la voz en la comunidad de la música clásica. La señora Chun tenía amigos músicos profesionales y les contó en voz baja lo que Elena estaba haciendo. Sentían curiosidad y entusiasmo. La historia de una adolescente que posiblemente resolviera el rompecabezas musical de 20 años de Kozlov era demasiado interesante como para ignorarla. La doctora Sarah Williams, profesora de música en la universidad local, vino a escuchar a Elena tocar. Escuchó los movimientos completos y luego las adiciones de Elena para el cuarto movimiento. Cuando Elena terminó de tocar, la doctora Williams guardó silencio un buen rato. «Esto es extraordinario»,
dijo finalmente. ¿Cómo supiste resolver esa progresión armónica en el segundo tema? Eso es exactamente lo que la música necesitaba, pero es muy sofisticada. Elena se encogió de hombros. Simplemente sonaba perfecto. La doctora Williams negó con la cabeza, asombrada. Hay quienes estudian teoría musical durante décadas y nunca desarrollan esa comprensión instintiva. Tienes un don, Elena. Vinieron más músicos a escuchar la obra de Elena. Un compositor llamado James Rodríguez la visitó y trajo una pequeña grabadora. Quería capturar la versión de Elena del cuarto movimiento para que otros pudieran escucharla. ¿Has pensado en qué harás con esto?, le preguntó a Elena. Esto podría cambiarte la vida. Elena había estado pensando mucho en esa pregunta. El recuerdo de su humillación en televisión aún le dolía, pero cada vez era más llevadero. Trabajar en la sinfonía le había dado confianza. De nuevo, se sentía como una auténtica música al interpretarla. La señora Chun cree que deberíamos intentar que el maestro Klov la escuche, dijo Elena. Pero no sé si sea buena idea. Me dejó muy claro lo que piensa de mí. Víctor Klov es un hombre complicado. James dijo, lo conozco desde hace años. Puede ser cruel, pero también le apasiona la música por encima de todo. Si realmente has terminado su sinfonía, querrá escucharla, seas quien seas. La señora Chun había estado trabajando entre bastidores para que esto sucediera. Se había puesto en contacto con algunos conocidos del mundo de la música. Se enteró de que el maestro Klov estaba pasando por un momento difícil últimamente. Su duro trato a Elena en televisión había provocado que mucha gente lo criticara. Algunas orquestas habían cancelado conciertos con él. Las escuelas de música se preguntaban si querían que él enseñara a sus alumnos. Se había visto obligado a reflexionar sobre su comportamiento. La señora Chun le dijo a Elena, quizás este sea el momento perfecto para acercarme a él. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Los productores de Maestros y Prodigios habían estado siguiendo la historia del trabajo de Elena en la sinfonía. Pensaron que sería un programa de televisión increíble. La chica que fue humillada por el maestro Klov regresa con algo que podría sorprenderlo cuando la llamaron. La señora Chun estaba lista. Elena solo aparecerá en el programa bajo ciertas condiciones. La señora Chun les dijo con firmeza, no está allí para ser juzgada ni criticada. Está allí para compartir algo importante con el maestro Klov. Esto no se trata de entretenimiento. Se trata de música. Los productores estuvieron de acuerdo. Estaban entusiasmados con la historia y el potencial para una gran producción televisiva. Organizaron la participación de Elena en un episodio especial del programa. Pero primero, Elena tenía que asegurarse de estar completamente lista. Pasaba cada momento libre practicando la sinfonía. Memorizaba no solo. No terminó el cuarto movimiento, sino los 4 movimientos juntos. Quería tocar la sinfonía completa de principio a fin, para que el maestro Klov pudiera escuchar la historia completa. Los padres de Elena estaban preocupados por su regreso a la televisión. Recordaban cuánto había sufrido después de la primera vez. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Mía?, preguntó su padre. Ese hombre fue muy cruel contigo. Estoy segura, papá, dijo Elena. Esta vez es diferente. No voy a impresionar a nadie ni a demostrar que soy lo suficientemente buena. Voy a darle al maestro Klov algo que ha estado buscando toda su vida. La confianza de Elena había crecido enormemente en los últimos 2 meses. Trabajar en la sinfonía le había enseñado que la música era más grande que los concursos, las presentaciones o los críticos. La música se trataba de expresar algo verdadero y hermoso. Había encontrado algo verdadero y hermoso en la obra inacabada de Kozlov y quería compartirlo. La señora Chun ayudó a Elena a prepararse para las entrevistas del espectáculo. Probablemente te preguntarán cómo descifraste el final. La señora Chun dijo, ¿qué les dirás? La verdad, dijo Elena. Escuché la música y entendí en qué quería convertirse. A veces,
La mejor manera de entender algo es abordarlo con el corazón abierto en lugar de intentar demostrar lo inteligente que eres. Elena también se preparó mentalmente para volver a ver al maestro Klov. Practicó mantener la calma y la concentración sin importar lo que le dijera. Recordó sus crueles palabras de meses atrás, pero ya no le dolían tanto. Ahora entendía que su crueldad provenía de su propia frustración y dolor la semana anterior al espectáculo. Elena ofreció una actuación de práctica para un pequeño grupo de músicos y profesores de música. Interpretó los 4 movimientos de la sinfonía, incluyendo el cuarto movimiento. Cuando terminó, todos en la sala guardaron silencio durante un largo rato. Luego comenzaron a aplaudir. Pero no eran los aplausos que había escuchado en concursos ni en recitales. Era el sonido de gente que acababa de vivir algo realmente especial. Elena dijo: «Doctora, Williams ha creado algo hermoso. Pase lo que pase en el programa de televisión, debería estar orgullosa de lo que ha logrado». Elena se sintió lista. Ya no era la chica asustada e inexperta que se había derrumbado en el escenario meses atrás. Se había convertido en una verdadera música gracias al trabajo duro y la dedicación. Había aprendido que las actuaciones más importantes no se trataban de impresionar a la gente ni de evitar errores. Se trataban de compartir algo significativo. La noche anterior a su aparición en televisión, Elena se sentó al piano en casa y tocó la sinfonía una vez más. Su familia la escuchaba desde la sala. Cuando terminó, su hermano pequeño, Miguel, aplaudió con entusiasmo. «Eso fue hermoso, ella». Su madre dijo: «Pase lo que pase mañana, estamos orgullosas de ti». Elena se miró el reflejo en la ventana oscura. Mañana subiría al mismo escenario donde había vivido su peor momento. Pero esta vez, traía consigo algo precioso. Traía consigo la culminación de un rompecabezas musical de 20 años, y lo traía como regalo al hombre que la había escuchado, Dot. Ya no le temía al maestro Klov ni a cometer errores. Estaba emocionada por compartir la música que tanto había esperado nacer. Elena se fue a la cama esa noche, sabiendo que mañana lo cambiaría todo. Pero esta vez, estaba lista para lo que viniera después. Elena subió al escenario con paso firme. Las mismas luces brillantes que la habían aterrorizado meses atrás ahora se sentían cálidas y acogedoras. El mismo piano donde se había derrumbado ahora parecía un viejo amigo esperando ayudarla a compartir algo asombroso. El público vibraba de emoción. Se había corrido la voz sobre el regreso de Elena al espectáculo. Amantes de la música de todo el mundo estaban pendientes de si una adolescente realmente había resuelto uno de los mayores misterios de la música clásica. El maestro Klov se sentó en la mesa del juez, pero se veía diferente que antes. Su rostro no era tan duro ni frío. Los últimos meses habían sido difíciles para él. Mucha gente lo había criticado por cómo trataba a Elena. Algunos lo habían llamado abusador. Otros decían que era un viejo amargado que descargaba sus fracasos con los jóvenes. El presentador del programa presentó a Elena de forma diferente esta vez. Hace varios meses, Elena Martínez apareció en nuestro escenario y tuvo una experiencia difícil. Pero en lugar de renunciar a la música, hizo algo extraordinario. Trabajando con su maestro, pudo haber resuelto un rompecabezas musical que ha desconcertado a uno de los mejores compositores del mundo durante más de 20 años. Elena se sentó en el banco del piano y lo ajustó cuidadosamente. Esta vez no estaba nerviosa. Estaba emocionada de compartir lo que había descubierto. «Elena», dijo el presentador, ¿puedes contarnos en qué has estado trabajando? Elena miró directamente al maestro Klov mientras hablaba. «He estado estudiando el inacabado del maestro Klov. Sinfonía Ed. Es una de las piezas musicales más hermosas que he escuchado, pero nunca se terminó. Creo que podría haber encontrado el final que esperaba». El maestro Klov arqueó ligeramente las cejas. «No se lo esperaba». «¿Afirmas haber terminado mi sinfonía?», preguntó, con voz cuidadosamente controlada. «No la has terminado», dijo Elena respetuosamente.
Creo que encontré lo que quería hacer. La música me dijo lo que necesitaba. Había escepticismo en los ojos de Kozlov, pero también curiosidad. Su sinfonía inacabada fue su mayor decepción. Durante 20 años, había luchado con ella. Si esta joven realmente había encontrado algo que él había pasado por alto, necesitaba escucharlo. Muy bien, dijo. Tócala. Elena puso las manos sobre las teclas y comenzó el primer movimiento de la sinfonía. Había memorizado cada nota, cada marca dinámica, cada expresión sutil que Klov había escrito. Pero no solo estaba tocando las notas. Estaba contando la historia que vivía dentro de la música. El primer movimiento fluyó maravillosamente. La técnica de Elena era mucho más sólida que meses atrás. Todas esas horas de práctica habían hecho que sus dedos fueran más rápidos y seguros. Pero lo más importante, entendía esta música de una manera que iba más allá de simplemente tocar las notas correctas. Punto. Mientras Elena avanzaba hacia el segundo movimiento, pudo ver al maestro Klov inclinado hacia adelante en su silla. Estaba escuchando su propia música interpretada con una profundidad de comprensión que lo sorprendió. Esta no era la chica asustada y desprevenida que había tropezado con el corte hacía meses. Este era un músico de verdad que había estudiado su obra con gran dedicación. El tercer movimiento fue el más dramático y complejo. Las manos de Elena se movían por el teclado con fuerza y gracia. La música crecía hasta alcanzar clímax tremendos y terminaba en oraciones susurradas. En el público, la gente permanecía completamente quieta, absorta en el viaje emocional de la sinfonía. Entonces Elena llegó al punto donde la escritura de Klov se detenía. Durante 20 años, la música había terminado aquí, incompleta y frustrante. Pero Elena no se detuvo. Sus manos siguieron tocando, y nueva música llenó la sala de conciertos. Era claramente parte de la misma sinfonía, pero era música nunca antes escuchada. La melodía que Elena tarareó por primera vez en la sala de la señora Chun se había convertido en un final completo y complejo. El cuarto movimiento era todo lo que la sinfonía necesitaba para estar completa. Retomaba temas de los movimientos anteriores, pero los transformaba. La tristeza del primer movimiento se convirtió en aceptación. La ira del segundo movimiento en determinación. La confusión del tercer movimiento en claridad y paz. Elena tocaba con total confianza. Esta no era Elena la ganadora del concurso ni Elena el fracaso televisivo. Era Elena la música compartiendo algo hermoso con el mundo. A medida que la sinfonía se acercaba a su fin, el rostro del maestro Klov comenzó a cambiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba escuchando la obra de su vida completada de una manera que nunca había imaginado posible. El final que lo había eludido durante décadas fluía de las manos de la joven que había tenido. Humillada, las notas finales de la sinfonía resonaron en el estudio y se desvanecieron en un silencio absoluto. Elena levantó las manos del teclado y miró al maestro Klov durante un largo instante. Nadie se movió. El público contuvo la respiración. Los demás jueces observaron a Klov, esperando su respuesta. Lentamente, el maestro Klov se levantó de su silla. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Caminó hacia el piano. Sus pasos resonaban en el silencioso estudio. Al llegar junto a Elena, hizo algo que sorprendió a todos. Se sentó en el banco del piano junto a ella. ¿Puedo?, preguntó en voz baja, señalando el teclado. Elena asintió, y se hizo a un lado para hacerle sitio. El maestro Klov puso las manos sobre el piano y comenzó a tocar el tema inicial de su sinfonía. Pero ahora la tocaba como una melodía sencilla y hermosa, como una nana o una oración. Entonces se detuvo y miró a Elena. «Toca tu final otra vez», susurró. «Solo los últimos minutos». Elena tocó la conclusión del cuarto movimiento una vez más. Al desvanecerse las notas finales, el maestro Klov empezó a hablar tan bajo que los micrófonos apenas captaban sus palabras. Durante 20 años, he intentado terminar esta pieza. Se convirtió en mi obsesión,
mi tormento, mi mayor fracaso. Empecé a creer que nunca podría terminarla, que no era lo suficientemente bueno para terminar lo que había empezado. Se giró para mirar a Elena. Me has devuelto algo que creía perdido para siempre. No solo la finalización de mi sinfonía, sino mi fe en la música misma. Escuchaste lo que yo no podía oír. Encontraste lo que yo no podía encontrar. El público empezó a aplaudir, pero el maestro Klov levantó la mano. Por favor, dijo, déjame terminar. Miró directamente a Elena. Te debo una disculpa. La forma en que te traté antes fue inexcusable. Estaba enojado por mis propios fracasos y descargué esa ira contigo. No lo hiciste. Amo mi crueldad. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, maestro. No, dijo con firmeza. Gracias. Me has enseñado algo importante hoy. La música no se trata de ser perfecto. No se trata de nunca cometer errores. Se trata de escuchar con el corazón y compartir lo que escuchas con los demás. Lo hiciste y creaste algo hermoso. Se puso de pie y miró al público. Damas y caballeros, acaban de escuchar el estreno mundial de mi cuarta sinfonía, completada por Elena Martínez. Es una colaboración intergeneracional. Una conversación entre un compositor veterano y cansado y una joven con el don de escuchar en que se convertirá la música. El público estalló en aplausos. La gente se puso de pie y vitoreó. En la sección de jueces, los demás panelistas se enjugaban las lágrimas. Esto no era solo buena televisión. Este fue un momento de verdadera historia musical. Elena se levantó del piano. Pero el maestro Klov no había terminado. Elena, dijo, me gustaría preguntarte algo. Dirijo la Orquesta Sinfónica Metropolitana el mes que viene. ¿Te gustaría acompañarme como solista de piano en el estreno de nuestra sinfonía completa? Elena abrió los ojos de par en par. Tocar con una gran orquesta superaba sus sueños más descabellados. Sí, logró decir que sí, sería un honor. Mientras las cámaras capturaban el momento histórico, Elena pensó en el camino que la había llevado hasta ese punto. La humillación que parecía el fin de todo había sido en realidad el comienzo de algo mucho más importante. Había aprendido que el fracaso no era lo opuesto al éxito. A menudo era el camino al éxito. Había aprendido que la música no se trataba de impresionar a los jueces ni de ganar concursos. Se trataba de escuchar atentamente y compartir con honestidad lo que se escuchaba. Y lo más importante, había aprendido que a veces los mejores dones surgen de lugares inesperados. El maestro Klov pensó que estaba destruyendo sus sueños al criticarla con tanta dureza. En cambio, la había iniciado en un viaje que la llevó a completar su obra maestra. Al abandonar el escenario entre un estruendoso aplauso, Elena supo que su vida había cambiado para siempre. Pero esta vez, el cambio le pareció adecuado. Ya no intentaba demostrar que era lo suficientemente buena. Se había convertido en la música que estaba destinada a ser. El video de Elena completando la Sinfonía Klov se convirtió en uno de los conciertos de música clásica más vistos de la historia de Internet. Pero más que eso, se convirtió en una historia que inspiró a jóvenes músicos de todo el mundo. Les mostró que los reveses pueden convertirse en regresos, que los fracasos pueden convertirse en triunfos y que, a veces, la música más hermosa surge de los lugares más inesperados. Elena le había dado al maestro Kozlov el final de su sinfonía. Pero a cambio, él le había dado algo aún más valioso, la certeza de que realmente pertenecía al mundo de la música. No como alguien que intentaba demostrar su valía, sino como alguien con algo hermoso que compartir. La melodía que había esperado 20 años para ser escuchada finalmente había encontrado su voz, y el mundo era más hermoso gracias a ella.